Episodio 4 de Si mis amigos tienen podcast, ¿por qué yo no? El episodio de hoy es sobre corrección política. Se dice, y creo que se dice medianamente bien, que las generaciones actuales somos mucho más sensibles que las generaciones anteriores. Y seguramente sí lo somos. Hay mucho más sensibilidad, o las generaciones actuales son mucho más sensibles que las generaciones anteriores. Pero también debemos considerar que el flujo de información y contenido no tiene punto de comparación con el flujo de información y contenido que se tuvo hace 10 años y mucho menos con el que se tuvo hace 20 y ya ni digamos que con el que se tuvo hace 30 o 40 años. Es decir, muchas cosas y causas que les pasaron de noche a otras generaciones, a mi generación y a las generaciones más actuales, llega al instante. Esas causas y cosas, esa información sobre causas y cosas que pueden generar indignación más al instante. Es decir, tenemos más información fluyendo, nos enteramos de todo al instante, así que motivos para hacer reclamos van a sobrar y van a abundar en esta generación. Aunque como lo dije en el episodio anterior, este exceso de información sin filtros, aunada a una nula capacidad de comprensión de la lectura y de comprensión de lo que se escucha por parte de los receptores de esta información, forman una pésima combinación. Es decir, información manipulada, mezclada con poca capacidad de lectura y poca capacidad de comprensión de la lectura y poca capacidad de comprensión de lo que se escucha, es una mezcla peligrosa. Es verdad que somos una generación que se ofende más fácilmente, pero eso no es necesariamente malo. ¿La corrección política ha arruinado la vida en sociedad? Es una pregunta interesante. Es decir, la corrección política ha arruinado la forma en que convivimos, la forma en que se cuentan chistes, la forma en que se hace comedia, la forma en que se hace arte. ¿La corrección política lo ha arruinado? Creo yo que el afán necio de no querer ofender a nadie y el afán necio de buscar lo malo en todo lo que se ha creado es lo que provoca este ambiente enrarecido. Es decir, tenemos gente que tiene exceso de cuidado en lo que dice y hace, y tenemos gente que tiene exceso de atención en lo que otros dicen y hacen. Y esto enrarece el ambiente en todos los sentidos. Todos cuidan lo que hacen, todos cuidan lo que dicen y todos analizan lo que el otro dice y hace, entonces hay un problema. No creo que la corrección política haya arruinado todo lo divertido, o lo que muchos llaman divertido. Creo yo que lo que en verdad ha arruinado toda esta convivencia y toda esta diversión es el miedo a ser señalados por no cumplir con los parámetros de una generación hipócrita, ¿o no?, que cuida mucho más lo que se dice y lo que se hace. El temor a ser exhibidos, el temor a perder ese estatus que se ha ganado, ese es el verdadero enemigo a vencer. Es decir, tenemos gente miedosa, gente que tiene miedo de decir lo que piensa, por miedo a perder cierto estatus. Pero bien, todos hemos hecho alguna vez algún comentario políticamente incorrecto, por diversión o por lo que sea, pero nos sentimos seguros de hacerlo por el anonimato en el que transcurre nuestra vida. Es decir, no es lo mismo si te conocen 10, 15 personas, 20 o 100, a que si te conocen 1 millón de personas, 2 millones de personas o todo el mundo. No es lo mismo que tú digas un comentario políticamente incorrecto en una reunión familiar o en una reunión entre amigos, a que lo diga alguien en un foro público. Por eso es entendible que comediantes, actores, pensadores, líderes de opinión tengan temor de ser víctimas de un linchamiento mediático, porque hemos visto un montón de personalidades sufriendo este linchamiento mediático. Es normal que tengan miedo a ellos. Nosotros probablemente lo podemos hacer más tranquilamente porque nadie nos conoce, no somos famosos y nuestra opinión no va a trascender más allá de nuestro círculo. Pero también es bueno que analicemos si en verdad o si en realidad siempre estuvo mal lo que hoy ofende a otros.
Es decir, analizar si realmente lo que vemos como ofensivo hoy realmente siempre fue ofensivo. O si solamente eso que ofende hoy en otra época no era ofensivo porque la gente no tenía esa sensibilidad que hoy se tiene, y que no debemos de juzgar los hechos del pasado con nuestros estándares actuales, pero tampoco debemos aferrarnos a que solamente o que todo lo que se hizo en el pasado estaba bien y que debe continuar sin ofender a nadie. Son las dos esquinas, querer analizar los dos lados de todo esto. El lado que quiere analizar todo lo del pasado con los parámetros actuales, y el lado del presente que quiere sostener un pasado que ya no hay o que ya no existe. Es decir, querer condenar lo que se hizo antes es un poco inútil. Si es bueno analizarlo, si es bueno pensarlo para fijar nuevos parámetros, pero no podemos condenar a generaciones anteriores con nuestros parámetros actuales. Y las generaciones anteriores no deben querer imponer sus parámetros pasados en la actualidad. Esta resistencia al cambio y esta obsesión por el cambio generan esta disparidad y generan este miedo y esta corrección política que llega a ser hasta cierto punto hipócrita en todos. Porque ambas posturas, si las analizamos bien, son necias. Otro aspecto importante que debemos de analizar es que muchas veces tenemos a gente que es más papista que el Papa. Es decir, muchas veces personas ajenas a ciertos colectivos a los que probablemente se les haya ofendido o que se percibe como que se ofenden más aquellos que son ajenos a ese colectivo que los miembros de verdad de ese colectivo. Eso sí, para que vean, por muchas razones es caer en el ridículo, en la sensibilidad excesiva y en el llorar por cosas por las cuales quienes en verdad creemos que las sufren, ni siquiera lo ven como sufrimiento, ni siquiera lo ven como ofensa o como un motivo para llorar. Y esto nos lleva a otro punto importante. El hacerte ofendido muchas veces es solo para llamar la atención. Y en esta era de comunicación instantánea, y en esta era de comunicación masiva, de información masiva, vemos este tipo de situaciones casi a diario. Casi a diario vemos personas que se hacen los ofendidos y que quieren provocar lástima o reacciones en un público que, si no lo hicieran, los ignoraría. Abundan videos de personas sintiéndose discriminadas y en algunas ocasiones estos solo se sienten ofendidos o solo lo hacen con la motivación de provocar reacciones, tráfico en la red y buscar seguidores. La viralización es el objetivo o el desprestigiar al contrario, y este es otro asunto. Lamentablemente, todo esto nos lleva a caer en el juego de lo que yo hago y digo es lo correcto, y lo que yo no hago y no digo también es lo correcto. Y tú estás mal porque no vas con mi forma de ver el mundo, y entonces si tú vas en contra de mi forma de ver el mundo, me ofendes, y como me ofendes, tú tienes que cambiar, yo no tengo que cambiar, tú tienes que cambiar porque me estás ofendiendo. Me siento inseguro ante ti y ante lo que dices. Pero bueno, lo verdaderamente pusilánime y lo que hace nefasta a mi generación y a las más actuales no es la corrección política en sí, ni siquiera el miedo al linchamiento o la ansiosa búsqueda por la atención de las personas, sino la victimización fuera de proporción de las personas que están en ambos espectros del tema en cuestión. Es decir, la victimización de los ofendidos y la victimización de los censurados. Ambos son presos de sus propias fobias y filias. Porque sí, no solo los ofendidos se victimizan para provocar lástima o para provocar reacciones. Los censurados, la mayoría de las veces, se victimizan incluso peor que aquellos que se victimizan haciéndose los ofendidos.
¿Por qué? Porque buscan atención y complacencia de sus propios seguidores, diciendo y gritando a los cuatro vientos: me censuraron, me censuraron, me están censurando, me están bloqueando, me están baneando. Y echan a andar toda esta maquinaria en contra de la policía del pensamiento, o lo que ellos llaman policía del pensamiento, que sabemos que es un concepto real, pero lo echan a andar, haciéndose así, diciendo que han sido censurados. ¿Hasta qué punto la corrección política es necesaria? ¿En cuál punto esta corrección política viola la libertad de expresión? No hay respuestas fáciles, ni caminos sin baches y ladrones. Si algo te ofende, si algo que otra persona dice te ofende, si algo que una persona pública hace te ofende en verdad, debes de reclamarlo. Pero si eso no ofende a quien en verdad es parte de ese colectivo que tú percibes como ofendido, simplemente guarda silencio y aprende de ellos que no están haciéndose pasar por ofendidos. Y, la otro lado, si algo que dices o haces puede ser ofensivo para otros, debes estar listo para ser censurado y no salir a llorar porque lo han hecho, sino con toda dignidad, con toda gallardía, debes defender tu derecho, pero jamás olvidar que todos podemos y debemos cambiar. Y si lo que dijiste o hiciste debe ser cambiado, no negarse al cambio. ¿La corrección política es mala? No necesariamente. Lo que está mal es la forma en la que manejamos todo esto. Este fue el episodio número 4 de Si mis amigos tienen podcast, ¿por qué yo no? Gracias, muchas gracias a todos los que escuchan este podcast. En verdad, gracias. Voy empezando y espero seguir haciendo capítulos. Espero hacerlos ya semanales o cuando menos quincenales, pero estén atentos. Suscríbanse al canal de Spotify o como sea. Gracias de todos modos y espero que pasen bonitas fiestas y que sean muy felices. Y sobre todo que me sigan escuchando.